La última parte de la agenda correspondiente al microcontrolador era analizar un micro en particular. En este caso vamos a empezar a analizar un poco el micro de la educía. ¿Alguno tiene su educía acá? Fíjate cuál es el micro exacto que tiene. LPC 4337 y después las siglas. JBD. JBD. DD 144. Esos son los pins, ¿no? 144. Este es el profesor Steve Farber, que es uno de los creadores de la arquitectura ARM. Esta foto, que tiene ya más o menos 3 años, es el festejo. Fíjense que acá dice codiseñador de del microprocesador ARM que se usaba en la BBC. Es decir, la BBC quiere significar las máquinas que se hacían para la BBC. Esto está hecho en Gran Bretaña. Esto se dio cuando cumplieron el chip 50.000 millones. ¿Escucharon las cifras? Es decir, no 50 millones, 50.000 millones. Digamos que si este buen hombre hubiera cobrado 1 centavo por cada chip que vendió, digamos que estaría un poco mejor inclusive que Bill Gates. Bien, ¿qué características principales tiene este microcontrolador? Bueno, tiene una unidad de protección de memoria, MPU, como le hemos mencionado antes. Tiene un controlador de interrupciones priorizado, similar a los que hemos estado describiendo hasta ahora. Tiene un WIC. Un WIC es un Wake Up Interrupt Controller. Uno de los grandes problemas que tenían los micros de 8 bits era que yo podía mandarlos a modo de trabajo de bajo consumo o de muy bajo consumo. El tema era cómo salía de ese modo de muy bajo consumo. En muchos casos, en algunos casos tenía que resetearlo el micro, lo cual era un disparate. Si era un equipo portable, claro, en el momento que yo apretaba la primera tecla, me generaba un reset. Tenía una lógica que con eso me generaba un reset. Ahí estaba bien. Pero para un equipo en el cual no tuviera que tener intervención humana, por ejemplo un sistema de adquisición de datos meteorológicos que está en medio de la cordillera de los Andes, era medio complicado tirar una flecha para que cayera justo en el punto en el botón de reset. Aquí se incorporó entonces técnicas por las cuales yo puedo decir dentro de 15 minutos lo despierto. Ideal para ese tipo de aplicaciones. El acelerador de flash, al cual le vamos a dar un detalle, que permite ejecutar el programa sin introducir tiempos de espera, con los cuales frenaba la ejecución del programa hasta tanto la memoria flash me volcara su contenido. Vale decir que en realidad el micro iba a trabajar a velocidad de memoria flash, no a su propia velocidad. Y por razones tecnológicas, siempre la velocidad de la flash es menor que la velocidad del micro. ¿Es un acelerador de flash o un desacelerador de flash? No, es un acelerador de flash, pero es un término demasiado rimbombante. Simplemente significa un circuito que vamos a ver enseguida, un circuito que me permite leer varias palabras de instrucción en forma simultánea, y armando una estructura de 128 bits. Es decir, que de esa manera yo leo a nivel de carreta, pero leo 4 instrucciones. Y mientras estoy ejecutando esas 4 instrucciones, a nivel de carreta voy leyendo otras 4 más. Entonces, desde el punto de vista de la ejecución del micro, como tardé al principio mucho en cargar las 4 instrucciones, después todo lo demás me viene rápido.
Y después se incorpora un sistema muy poderoso de acceso directo a memoria, soportado por la arquitectura del bus matrix. El bus matrix es un concepto que lo instaló NXP. Lo asumieron después algunos otros fabricantes, pero después cada fabricante, el concepto de bus matrix, que era la posibilidad de interconectar entre sí las distintas capas del, entre comillas, circuito impreso, cada fabricante después le dio su propio significado y lo hizo funcionar como le parecía, pero siempre con el concepto de buscar la simultaneidad. Habíamos dicho del poderío que tiene el acceso directo a memoria, y de esta manera también la posibilidad de la simultaneidad. Estoy haciendo acceso directo a memoria y al mismo tiempo estoy ejecutando mi programa. Se buscó compatibilizar la familia con los micros de ARM7, es decir, pin a pin compatible. Lo hicieron tanto con Cortex M3 como con Cortex M4. Con la idea de que uno vaya migrando a medida que necesita las mismas más aplicaciones. Entonces yo tengo una placa diseñada en la cual le coloco un Cortex M3 para hacer un control de motores, pero le coloco un Cortex M4 si esa misma placa la quiero usar para adquirir datos y hacer filtrado digital. Acá tenemos nosotros teníamos el JBD 144 en la EduCIA. Estas son las distintas presentaciones del LPC 4337. Significa distintas patologías. Por ejemplo, tenemos la LVGA 256 o la que viene tanto el FET 256 o el JET 256, en el cual son 256 pelotitas. ¿Saben, sobre todo los que no son técnicos, cómo es el sistema que se llama VGA? Sí, Ball Grid Array. Consiste en tener, en lugar de tener patitas como ya más o menos hemos visto habitualmente, tienen en la parte inferior del chip un conjunto de bolitas de estaño. En el circuito impreso está la réplica de esas bolitas de estaño. Luego, con aire caliente, se logra que se fundan las bolitas y se produce entonces la unión del impreso con los componentes. Es notable a veces ver cómo el integrado... ¿Cómo? Extremadamente preciso el aire caliente que le aporta cada uno. Moderadamente preciso, justamente porque hay videos en los cuales uno ve como por tensión superficial el integrado que el integrado que no estaba bien alineado se alinea solo. Por tensión superficial el tipo se acomoda. Tiene mucho control sobre la tensión superficial. La tensión superficial del material, Sí. digamos, se acomoda para lograr minimizar la fuerza y se logra reposicionar. Es decir, que no hay que usar mecánica de altísima precisión, sino poner el integrado más o menos bien, no es que lo atrae, pero ponerlo bien y con el calor se acomoda y se suelda perfectamente. Pero controla la física. Exactamente. El único problema es que no tiene que haber ninguna capa de óxido ni nada de eso. Eso, Perfectamente eso está fuera de discusión. Esto se tiene que hacer en cámaras limpias. limpio. No de grado quirúrgico, pero sí en cámaras limpias. El tema es cómo verificar de que se produjo bien la soldadura en las bolitas internas. Bueno, ahí hay todas técnicas de inspección y eso es bastante costoso. Las máquinas que hacen la inspección cuestan decenas de miles de dólares. O sea, cuestan mucha plata. Se pueden llegar a desoldar, De la misma manera que se sueldan, también se sueldan. No hay que usar destornillador para eso, ¿no? Sino que son otro tipo de técnicas. Trincheta tampoco. Perdón.
hace muchos años, en el año 80, que había aparecido un microprocesador de Motorola que era el 68000. El 68000 fue el primer chip comercial que tuvo 64 patas, pero con separación de 1/10 de pulgada entre pata y pata. Es decir, que tenía de longitud 3,5 pulgadas, es decir, 8 centímetros. Era una zapatilla. Y ese formato venía en ese momento en cerámico nada más. Entonces yo vi a un genio que tiró $100 de aquella época haciéndose el piolo para sacarlo con el destornillador del zócalo. Cerámico, se partió. Total. Le caían unos lagrimones, pero bueno, es la filosofía de la improvisación. Pero sí admite golpear la placa y eso sí sale. ¿Qué cosa? Claro, calentás. Ah, sí, eso sí. Eso sale. Pero No, ya que nos hemos gastado en lo que va del curso $100.000 en la máquina de inspección por rayos X, gastémonos gastamos 100.000 más y No, la de soldada sale más barata. Bueno, se la compramos. No, yo creo que tengo un Vesubio en casa que uso para esto. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar el LQFP 144. ¿Qué significa QFP? FP significa Flat Package, encapsulado plano. ¿Qué significa eso? Que no es para perforar, para introducir perforando el impreso, sino que los integrados, ahora he visto, los integrados tienen unas patitas que se depositan, se ponen en contacto sobre el impreso sin necesidad de perforarlo. Q quiere significar que está en los 4 lados del integrado, hay patitas. Y L significa low profile, significa que son bien chatitos, como ustedes pueden llegar a ver en la educía. Bien, ¿y qué tiene este integrado? Bueno, este integrado tiene estas características. Tiene 1 mega de flash total distribuida en 2 bancos de 512K cada uno de ellos. Tiene 136K de memoria estática, no tiene controlador de display de cristal líquido incorporado, tiene Ethernet, tiene USB, host device y on the go, que creo que de eso habíamos hablado en algún momento. Tiene otro USB que puede actuar como host y device nada más. Tiene modulación por ancho de pulso PWM, por ejemplo para control de motores. No tiene el detector de cuadratura para trabajar en forma sincronizada y poder hacer un lazo de control cerrado para verificar la velocidad. Tiene conversor analógico a digital de 8 canales, que en realidad son 2 conversores de 10 bits, que cada uno de ellos tiene 8 canales y en total se pueden usar 8 canales, es decir, 4 de uno más 4 del otro, 3 del uno más 5 del otro, pero en total 8 canales. Rango de temperatura J, es decir, de 0 hasta 85 grados, y tiene 83 patitas de entrada-salida disponibles. Les presento entonces, este va a ser nuestro compañero. Este es el diagrama funcional y creo que está bien clarito y podemos pasar a la siguiente. Bueno, vamos a ver, lamentablemente la imagen que está en las 1440 páginas, acá está compactado porque es bastante largo, pero aunque sea se alcanza a entender. Por eso la letra parece así, esa letra que está, que se le sentó un gordo arriba. Tenemos acá entonces lo que le llamamos el bus matrix, en el cual ahora se llama Advanced High Speed Bus Multilayer Matrix. El concepto es más o menos el mismo. Tenemos el Cortex M4 acá y acá tenemos un Cortex M0.
el Cortex M0. Hay versiones de la misma familia que tienen dos Cortex M0 más el Cortex M4. Digamos, hay algunas versiones que vienen sin memoria flash, hay otras que traen conversor analógico a digital de muy alta velocidad, de 8 megasamples per second, digamos, que son para trabajar video. Digamos, la variedad de chips que hay en la familia 4000, es decir, Cortex M4, en el caso del NXP, es muy importante. Tenemos entonces el Cortex M4, tenemos el Cortex M0. Y acá me empiezan a aparecer cosas que no tienen todas las versiones. Por ejemplo, el controlador de display, la posibilidad de manejar tarjetas directamente. Tenemos sí habitualmente un USB y eventualmente un segundo USB, pero ojo, para destacar que lo que dice High Speed, no nos confundamos High Speed con Full Speed. High Speed es la opción de 12 megabits por segundo, es USB 1.1. No podemos trabajar a 480 megabits por segundo, porque no, el micro trabaja a 204 MHz como máximo, no podríamos nunca procesar esa velocidad. Tiene una interfaz Ethernet de 10/100, y después acá tenemos, nos aparecen, miren, reforzando lo que hemos visto anteriormente, 4 bridges, el bridge 0, puentes, el puente 0, el 1, el 2 y el 3, en los cuales aparecen un conjunto de periféricos en cada uno de ellos. Se nota de que hay algunos periféricos que están grisados. Los que están grisados son los que admiten acceso directo a memoria, con algunas particularidades. Por ejemplo, acá yo tengo USART 0, UART 1, USART 2, USART 3. Es decir, en distintos puentes tengo varias comunicaciones serie. Cuando yo digo acceso directo a memoria, quiero significar que por acceso directo a memoria puedo transferir memoria, puedo transferir un bloque de memoria a memoria, un bloque de memoria a un periférico, un bloque de un periférico a memoria y un bloque de un periférico a un periférico. Es un puente de Podés hacer Ajá. claro, otro. y entre un puente y otro. Ajá. Es decir que, por ejemplo, puedo recibir datos a 112.000 bits por segundo y transferirlo a 9600 y viceversa, sin que el micro haga nada. Realmente es muy... Puedo hacer, por ejemplo, que automáticamente genere yo una señal senoidal barriendo una tabla que tengo en memoria, sacando los valores de seno y me desentiendo. Entonces, por ejemplo, supónganse que utilicé 128 bytes para guardar un cuarto de ciclo de la función senoidal. Empiezo a barrer y programo para transferir 128 bytes. Entonces me generé un cuarto de ciclo. Entonces después reprogramo la misma función, pero ahora invirtiendo el orden en el cual hago el barrido. 128 bytes. ¿Y después qué hago? Y después lo multiplico por -1. Y de esa manera genero una señal senoidal de muy buena forma. Análogamente puedo hacer, por ejemplo, para que quiero hacer un filtrado digital, tomo 128 datos, por decir una cifra cualquiera, y programo para que me queden guardados en memoria RAM. Cuando termine los 128 bytes, ¿qué es lo que hago? Lo llamo al Cortex M4 y le digo, procesame estos datos, mientras tanto reprogramo
el acceso directo a memoria para que me lo guarde en otro buffer de memoria de 128 bytes y digo nuevamente, arranquemos la conversión. ¿Está clara la idea? Bueno, entonces acá, ¿qué periféricos tenemos? Tenemos varios timers, tenemos un montón de comunicación serie que vamos a mencionar el lunes próximo. Tenemos conversor analógico digital, dos de ellos de 10 bits, conversor digital analógico de 10 bits también, y tenemos un tema que es muy importante y que lo vamos a mencionar más en detalle para terminar después. Los puertos de entrada, salida y las interrupciones. ¿Quién tiene experiencia en micros de 8 bits sabe que tiene patitas dedicadas a interrupción? ¿Sí? Bueno, aquí es mucho más flexible. Yo puedo decir, en el caso de Cortex M4, yo puedo decir, y de este en particular, yo puedo decir que cada patita puede generar interrupción. Eso es lo que decías, que puede tener 3 aplicaciones cada una de las patitas. 8. No, pero lo que yo digo ahora es que yo puedo decir que el bit 4 del puerto 2 me genera interrupción. Por cualquier estado, por cualquier... Yo digo porque por flanco ascendente, Sí. por nivel, yo digo la condición. Y después hago otro proyecto en el cual mañana digo que la patita 3 del puerto 7 me genera interrupción. Lo cual me da una flexibilidad, pero de la gran 7. Porque todo eso lo estoy resolviendo a nivel de programa. No es que lo esté resolviendo a nivel de soldadura. Sí, te entiendo. ¿Eso te lo permite hacer el Matrix o no tiene nada que ver? No. Eso me lo permite hacer la arquitectura que tiene cada pin, cada patita. Por supuesto que, ojo, tampoco esto es la panacea total. Tengo una cantidad máxima de interrupciones que puedo llegar a generar por patas. No es que pueda llegar a generar 83 interrupciones porque tengo 83 patitas de entrada-salida, sino que tengo una cantidad máxima. Por otro lado, también tengo yo después que efectuar un parsing de quién fue de todas las patitas que me pidió interrupción. Es decir, no es que me da lo mismo que decíamos antes con el service call. No es que me queda automáticamente definido cuál es la razón por la cual se genera la interrupción, sino que se genera una interrupción única y yo después tengo que empezar a ver quién es de todas las posibles fuentes de interrupción la que pide interrupción. Tengo que hacer un polling. Polling es encuesta. Entonces supónganse, yo estoy escribiendo en el pizarrón y ahora me dice, profe, y yo digo, ¿quién fue? Eso, si no, empiezo a preguntar, ¿fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Eso es lo que llamamos encuesta o polling. Digamos, a pedal tengo que determinar quién fue quien me pidió interrupción. ¿Está bien? Después tenemos, hay un conjunto de periféricos que pueden ser elegidos para trabajar con el M0 o con el M4. ¿Escucharon lo que dije? Sí. Es decir, que algunos periféricos yo puedo decir que trabajen sobre el Cortex M0. Es decir, fíjense que acá hay un bus en el cual la matriz es cada vez más compleja. Es decir, en ese bus entra también el M0 como si fuera un coprocesador. Es decir, que el M0 puede hacer uso de algunos, no de todos los periféricos. Hola. Pero el M4 sí, el M4 ¿El M4? es total. Sí. Creo que sí, estoy casi seguro que sí. No me lo planteé nunca, pero estoy casi seguro que sí. Tenemos también la posibilidad de usar algún conjunto de periféricos que son, que uno dice, caramba, ¿a nadie se le ocurrió antes? Por ejemplo, utilizar el microcontrolador como si fuera un reloj. En el sentido que en un reloj yo puedo setear alarmas. Aquí también voy a poder setear una alarma de manera que
yo llevo la cuenta y digo que el jueves 26 a las 14 horas se dispare una interrupción que me active, que me genere una excepción y eso me dispare una tarea, una actividad. Bien. Conclusión, es una arquitectura muy versátil, sobre todo eso es lo más destacable, es muy versátil. Yo tengo la posibilidad de manejar el Cortex M0 como un coprocesador del Cortex M4. Y cuando digo como un coprocesador, estoy diciendo que entre los dos se van a tener que poner de acuerdo en lo que tengo que hacer. Este es el Bus Matrix. El Bus Matrix que vimos nosotros anteriormente era un Bus Matrix coloreado, muy divertido. Este es el Bus Matrix bastante más crudo, en el cual vemos que forman parte del Bus Matrix el Cortex M4 y el Cortex M0. Y el Cortex M4 con los dos buses, el bus de datos y el bus de instrucciones. Entonces yo puedo llegar a redireccionar adecuadamente para que se me ejecute sobre una zona de memoria o sobre otra el código que corresponde al Cortex M4. El Cortex M0 es, por supuesto, un poco más primitivo. Tenemos el acceso directo a memoria, que entra también dentro del Bus Matrix, Ethernet, USB de alta velocidad, del USB segundo, controlador de display para el caso que lo tenga, y luego tenemos los bridges y los periféricos, aquellos periféricos que permiten el acceso por directo a memoria. Manejo de memoria. Entonces el mapa de memoria, acá me aparece algo bastante interesante, que es con los colorcitos vemos que tenemos varios bases de direcciones y de datos. Tenemos entonces que el E-code y el D-code me acceden a la zona de código que corresponde a los 512 mega inferiores dentro del mapa de memoria. Es decir que acá me aparece la parte de instrucciones y la parte de datos para la lectura. Luego tenemos que el Advanced High Speed Bus me permite manejar la memoria RAM, la memoria de la parte de periféricos y la posibilidad de colocar dispositivos externos. Y por último, el bus interno, el bus interno me permite manejar todos los periféricos que son propios del fabricante y que son propios de la arquitectura. Y algunos de ellos que son propios de la arquitectura, como el de control, pero también dentro de la estructura de control hay algunos otros que son impuestos por el fabricante. Entonces este es el mapa de bases en el cual yo puedo llegar a tener, y fíjense que acá adrede hay una zona que está superpuesta, porque hay una zona en la cual yo puedo guardar o datos o RAM. De manera que tengo con la idea de que yo puedo estar accediendo con un bus a la zona propia de RAM y con el otro bus a la zona ahora de RAM extendida que correspondería normalmente al código. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar que teóricamente yo tengo reservada exclusivamente para código desde la posición de memoria 0, donde dijimos que estaban los vectores de interrupción, hasta la 1 FFFFFFF. Con la nueva redistribución que se le dio a la arquitectura, a la versión 7 de la arquitectura, me permite tener garantizado memoria de código desde la 000 hasta la 0FFFFF. Ahí seguro. Puedo llegar a colocar memoria de código si quisiera, si tuviera esa capacidad el fabricante para meter tanta memoria flash hasta la 1FFF. Pero la zona de memoria que va entre la 1000 y la 1FFF también el fabricante puede colocar ahí RAM. ¿Con qué idea? Con la idea de poder acceder a RAM con dos bases distintos.
¿Por qué motivo? Por lo que estamos diciendo antes de la posibilidad de estar realizando dos operaciones distintas sobre RAM. Porque no se olviden, ahora tenemos dos micros. Que dos micros que están trabajando cada uno por su lado. Con lo cual le puedo decir, vos, Cortex M0, escribí sobre este tramo de memoria que estaría en lo que antes era memoria de código exclusiva. Y vos, Cortex M4, escribí simultáneamente en esta otra zona de memoria. Para que no haya conflicto de bases. Que no vayan a requerir ninguno de los dos al mismo tiempo. Claro. ¿Se puede dar ese caso? Se puede dar ese caso, en el cual hay mecanismos como para tratar de evitar de que haya conflicto de acceso al base. Bien. Bueno, este es el mapa de memoria que habíamos visto anteriormente. Esto es, dentro del mapa de memoria, nos aparecen los registros de los periféricos. Estamos hablando acá de los periféricos de uso general, por ejemplo, warp, timer, etc. Es decir que todos ellos ocupan, cada registro ocupa 16K en la decodificación. Lo cual es un disparate. Pero lo que pasa es que no tenía sentido, teniendo 4 GB de capacidad de direccionamiento, empezar a discriminar la decodificación a nivel de 1 byte, porque es un despelote, porque gasto mucha área de integrado y al cohete. Conclusión, decidieron asignarle a cada registro 16K. Alcanza, sobra. Bueno, y acá están entonces todos los registros que tenemos nosotros dentro de la comunicación serie, el conversor analógico digital, etc. El acelerador de memoria flash es este en particular, que lo que consiste es en esa historia que dijimos de construir la memoria flash a nivel de 128 bits, de manera que de un solo saque yo lea 128 bits y ya tenga 4 códigos de operación, y mientras ejecuto esos 4 códigos de operación voy cargando otros 128 bits. Y de esa manera me da la impresión de que está ejecutando a la velocidad del procesador. Entonces, el acelerador de memoria flash es que es programable, y eso es lo que se programa en esa zona de registros de control que habíamos mencionado antes. Yo puedo programar la forma estricta en la cual quiero que trabaje. Y eso también está en las 1440 páginas, y no es una cosa ni que uno vaya a manejar en forma habitual ni que sea fácil de entender también. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno las va la idea de ese manual no es leerse las 1440 páginas como si fuera una novela, sino ir leyendo las cosas esenciales e ir entrando en cada uno de los temas a medida que uno los va necesitando. Entonces permite trabajar sin esperar a que se sincronice. Bueno, la secuencia de arranque, básicamente lo que quiere decir es, la secuencia de arranque es, arranco el micro, voy y me fijo en el estado de un conjunto de líneas. De acuerdo con cada micro es el conjunto de líneas que se fija. Entonces, si detecto que esas líneas están en el estado habitual, paso a ejecutar el auto test que tiene el micro incorporado, y si pasa bien el autotest, arranco con la ejecución normal del programa. Si esas patitas están en un estado que me dice a mí, tenés que entrar en el modo de programación, entro en el modo de programación. De acuerdo a esas patitas también me voy a fijar de dónde tengo que esperar el programa. Entonces, el programa lo puedo cargar vía USB, si quiero, lo puedo cargar vía comunicación serie tradicional o vía un tipo de comunicación intraplaca que vamos a ver el lunes próximo. Entonces, si entro en el modo de autoprogramación, lo que hago es ir leyendo un byte y lo escribo en la memoria flash. Me pongo, verifico que haya sido bien escrito, paso a leer el siguiente byte y lo escribo y así sucesivamente. El programa se lo tengo que transferir desde la PC y es el propio micro el que se encarga de programarse en eso que habíamos visto nosotros, que era el ISP,
in System Programming, el tipo se autoverifica, me manda mensajes de error si hubo algún tipo de problema. Entonces llega por varios caminos a la ejecución normal. Hay una cosa que es importante, que es que cuando termina la secuencia de programación, de autoprogramación, tengo la posibilidad de setear un conjunto de bits que impiden la verificación del código, garantizando de que ese código está autoprotegido. Esto quiere significar que no tengo forma externa de leer el contenido del programa. Es lo que se llama en la jerga habitual el cinturón de castidad, que garantiza de que nadie pueda llegar a leerlo en forma externa. Ha habido casos en los cuales se ve que era algún programa bastante sensible, de que se quitó el plástico, el epoxi, quedó el chip expuesto y por inspección electrónica se iba leyendo la memoria del programa viendo si tenía un 1 o un 0. Lo cual hoy en día con los tamaños de estas memorias me parece que sería totalmente imposible, pero bueno, en algún momento se hizo ese tipo de trabajo bit por bit. Vamos a entrar ahora en un conjunto de conceptos como para engancharnos en lo que viene. Hemos hablado de la MPU, la Memory Protection Unit. Aquí estamos hablando de otra cosa, que es la MMU, la Memory Management Unit. Esto es producto de lo que tenemos nosotros en nuestras PCs con micros de la familia Intel. ¿En qué consiste? Consiste en tener una tabla en la cual se efectúen traducciones de direcciones. Se supone que hay un sistema operativo que me dice que cargó esa tabla de traducciones que yo digo, de manera que cuando yo quiero acceder a la posición de memoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, el tipo, sin que yo lo sepa, me dirige a otra zona de memoria física en la cual está el valor que yo quiero. Es decir, yo no me enteré que estoy leyendo otra posición de memoria física, sino que para mí yo estoy todo convencido que estoy leyendo la posición de memoria 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace cuando yo tengo la memoria fragmentada. Porque ha habido aplicaciones que han instalado, se eliminaron, se instalaron, se eliminaron, entonces me queda la memoria fragmentada. Quiere significar, tengo zonas usadas, zonas sin uso. Zonas usadas, zonas sin uso. De esa manera yo puede ser que tenga, por ejemplo, 64K de memoria desperdigada en distintos lugares. Y si yo le pido en un microcontrolador que no tenga esta unidad de gerenciamiento de memoria, MMU, le pido 62K, me dice, no, no tengo. ¿Por qué? Y porque tengo un bloque de 16K, uno de 3K, otro bloque de 15K. No los tiene juntos. No los tengo juntos. Entonces, el sistema operativo, que va llevando cuenta de qué zona de memoria física se está usando en forma continua, el sistema operativo lo que hace es juntarme todo ese bloque y hacerme a mí creer, por medio de una tabla de traducción, que estoy accediendo a 62K de memoria continuos cuando en realidad están desperdigados. Entonces hay una traducción que se hace por hardware que casi no tiene penalidad en cuanto a tiempo. Esto es lo que hace la MMU, la unidad de gerenciamiento de memoria, la Memory Management Unit. La memoria, el manejo de memoria a través de este gerenciador me permite también incorporar el disco como unidad zona de memoria. El disco en el cual obviamente no puedo ejecutar código, pero sí lo puedo usar como lugar en donde salvaguardar cierta zona de memoria. Es decir, necesito liberar memoria. ¿Qué es lo que hago?
llevo una zona de memoria al disco y libero esa zona de memoria. El sistema operativo es el que tiene que llevar cuenta de todas las transacciones, por supuesto. Y cuán eficiente sea el sistema operativo va a ser la certeza que tengo que va a llevar un buen resguardo de todas las operaciones que está haciendo con la memoria. El mapeo es la tabla de partición. ¿Cómo? El mapeo es la tabla de partición. Más o menos. Es lo que más o menos Más en o el disco hace la tabla de partición. Claro, pero la tabla de particiones tiene el problema que para poder leer la tabla de particiones yo tengo que leer el disco. Y ahí Claro. tengo una penalidad de tiempo. Sí, una cuestión física que a lo mejor en la RAM no se va a Acá no se da cuenta porque tengo un traductor que me lo hace a nivel de hardware en forma inmediata. Seguro, perfecto. Bueno, Cortex M4 entonces va a aparecer reemplazando en nuevos diseños a Cortex M3. No estamos diciendo que Cortex M3 haya muerto. Estamos diciendo que en nuevos diseños yo voy a preferir utilizar un Cortex M4 y no un Cortex M3. El costo es muy parecido e inclusive en algunos casos Cortex M4 es más barato que Cortex M3 por razones tecnológicas, de evolución tecnológica. ¿En qué se diferencian? Fundamentalmente en velocidad, en cantidad de memoria incorporada, porque fíjense que estamos hablando que tenemos un mega de memoria flash y que tenemos 120 y pico K de memoria de datos, que es el doble de lo que teníamos en sus equivalentes del Cortex M3. Estamos diciendo el mismo precio. La velocidad del procesador es superior, es casi el doble también. Que tenemos habitualmente arquitectura multinúcleo, asimétrico, y que terminamos haciendo unas preguntas. Para todo lo que se usaba un DCP, ¿puedo usar un Cortex M4? La respuesta es no. Porque si yo quiero procesar video con un Cortex M4, ni por casualidad. Porque trabaja a 200 megas. Un DCP que trabaja en video trabaja a varios gigahertz. Conclusión, el Cortex M4 permite reemplazar a un DCP que trabaje en el control de un motor, por ejemplo, o permite reemplazar a un DCP que haga un procesamiento de audio, pero no permite reemplazar a un DCP en cualquier tipo de aplicación. De la familia Cortex arranca desde los Cortex M0, también tenemos el M0 Plus, que es una versión mejorada, el Cortex M3, que es un procesador de tipo general, y el Cortex M4, que tiene capacidad de procesamiento digital de señales más una unidad de punto flotante. Cortex M0 y M0 Plus son en realidad una versión más antigua de arquitectura. El Cortex M1 existe solamente para incorporar una FPGA y el Cortex M4 es el que está en este momento siendo utilizado mayoritariamente para nuevos diseños. Bueno, esta es un poco una representación de todo lo que está escrito y con el uso de Cortex M0 para pequeñas aplicaciones y Cortex M4 para aplicaciones de procesamiento importantes, estamos diciendo que el futuro del Cortex M3 es restringido. Entonces tenemos Cortex M0 con precios que están a 50 centavos de dólar por unidad, con lo cual uno se va a poner a pensar si va a colocar dos compuertas un Cortex M0, más el Cortex M4 a costos muy razonables que tienen una capacidad de procesamiento muy superior que un Cortex M3. La familia Cortex cuenta con los Cortex A, que se usan típicamente para las tablets y para los teléfonos celulares, los Cortex R que se utilizan, Cortex A que tienen, fíjense, MMU. Es decir, lo cual es bastante típico porque voy a estar corriendo un sistema operativo de tipo Android o de tipo iOS de Apple,
Cortex M los utilizamos para aplicaciones de propósito general y el Cortex R es donde tenemos más hincapié, hacemos más hincapié en el procesamiento en tiempo real. Entre Cortex M3 y Cortex M4 la diferencia es que Cortex M0 son 12.000 compuertas. 12.000 compuertas consumen nada. Y aquí tenemos una arquitectura RISC, pero bajo, y esto es para destacar, arquitectura von Neumann. A diferencia de Cortex M3 y M4, que es arquitectura Harvard. Dicho de otra manera, en Cortex M0 no tenemos paralelismo. Es un Cortex M0, es un micro de 8 bits. Aceptemos las restricciones que tiene. El manejo de prioridad de interrupciones es bastante restringido. No tengo la posibilidad de incorporar esas instrucciones del tipo if then else. No tenemos todas las detecciones de fallas y tampoco tengo tan fácil la parte de monitoreo. No tengo solamente 4 niveles de prioridad de interrupciones y que las fijo al principio y no las puedo cambiar dinámicamente, cosa que sí puedo llegar a hacer en un Cortex M3 o M4. La tabla de vectores es fija e inamovible. Quiere decir esto, que no tengo posibilidad de moverlo, como dijimos hace unos minutos, a otra zona de memoria y que queda exclusivamente en la posición de memoria 0. Y mayoritariamente es un micro de 16 bits. No tiene unidad de protección de memoria, no tiene bit banding, las variables tienen que ser obligatoriamente alineadas, menores herramientas de debugging y solamente con SWI, que es Serial Wire Interface, es una versión restringida de depuración. ¿No tiene memoria adicional por bit el M0? No. Qué loco. Le sacaron, digamos que Porque los de 8 bits ya lo es el auto básico. Pero le sacaron hasta cosas que... hasta los asientos le sacaron. Y sí. El motor es un opcional. Claro. El Cortex M0 que tiene esta versión, el 4337, es un Cortex M0 muy particular, porque está trabajando a la velocidad del Cortex M4. Es decir, un Cortex M0 Plus en el sentido que trabaja a una velocidad que sería inimaginable en un micro barato como es el Cortex M0. Son micros que trabajan normalmente a 60 MHz. Acá le estamos estamos diseñando un Cortex que va M0 que va a trabajar a más de 200 MHz. Tocaron una tapa de cilindro. ¿Cómo? Le tocaron una tapa de cilindro. También, claro. Le pusieron un inyector a un Fiat 600. Vamos a ver. El Cortex... ¿Qué quiere significar el Cortex M? Significa M3 y M4, arquitectura Harvard, pipeline de 3 etapas, multiplicación en un solo ciclo, división por hardware, FAM2, que era la técnica de instrucciones comprimidas, y el controlador de interrupciones. En el caso particular del Cortex M4, lo que estamos incorporando frente a un Cortex M3 son varias cosas, pero para destacar, el procesamiento digital de señales y la unidad de punto flotante. Que si bien es un opcional, hoy en día en los micros Cortex M4 actuales que están saliendo en este momento también al mercado, ya es prácticamente una obligación. Acá nos aparece un concepto que lo vamos a retomar en detalle el lunes próximo, que es esta sigla que la van a encontrar muy frecuentemente en la bibliografía, que quiere significar Single Instruction Multiple Data. El conversor que nosotros dijimos que tenemos en el micro, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué cantidad de bits
entrega? 10. 10. Eso quiere suponerse que si voy a hacer un filtro digital utilizaré un coeficiente de 10 bits. ¿Se justifica de que yo para procesar 10 bits use una instrucción completa de 32 bits para multiplicar un operando de 32 bits por otro operando de 32 bits? Quiero decir, teniendo es equivalente mandar un camión grandote en el cual le puse 2 cajitas chiquititas, o me conviene mandar un camioncito o una pickup. O si no, la otra es juntar dos transferencias, dos envíos en un solo camión. Eso es lo que quiere decir Single Instruction Multiple Data. Quiere significar esto. En lugar de tener una multiplicación por cada instrucción, lo que hago es utilizar mitad de registro para tener un operando, mitad de registro para tener otro operando. Mitad de registro para tener un operando, mitad de registro para tener otro operando. Es decir, estoy metiendo 2 muestras por cada registro. Y automáticamente lo que me hace es multiplicar A por C más B por D. Con lo cual estoy en realidad duplicando la velocidad de procesamiento. Bueno, Cortex M4 incorpora Single Instruction Multiple Data. ¿Quedó claro? Desde aquí vamos a arrancar entonces el lunes. Buen fin de semana. Lunes teórico. Lunes es teórico. Un comentario les quería hacer. A ver, un segundito.